¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Vega Delgado, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México y como parte de mi formación, a continuación les presentaré la exposición de un tema que trata acerca de la hemostasia y las enfermedades hematológicas más comunes. Bien, vamos a empezar definiendo qué es la hemostasia y bueno, pues la hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha relación entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo, esto solo ocurre cuando existe lesión en dicho vaso y se expone la colágena al endotelio, permitiendo así la activación de los trombocitos o las plaquetas. En la hemostasia primaria existe una serie de mecanismos que se desencadenan durante una lesión vascular y que permiten, por supuesto, la formación del tapón hemostático plaquetario. Y bueno, dichos mecanismos se ordenan en las siguientes fases: A, adhesión; B, activación y secreción; y por último, agregación. Ahora bien, secundaria y cuáles son sus fases. Bueno, la hemostasia comprende la activación del sistema de coagulación. El modelo celular se divide en tres fases que son la iniciación, amplificación y propagación. Vamos ahora a ver en qué consisten las tres fases de la hemostasia. Como ya veías, es la iniciación y bueno, básicamente aquí el factor tisular o FT, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Para que la hemostasia secundaria inicie, debe existir lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. Y bueno, pues son una serie de factores aquí en cadena, factores de coagulación, los que se llevan a cabo en esta etapa de iniciación. Por su parte, en la etapa de amplificación, las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase de iniciación, porque básicamente eso es lo que pasa, se forma la trombina en la fase de iniciación. Estas tienen diferentes efectos sobre las múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo protrombótico es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con la exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana con liberación del contenido de sus gránulos durante la activación. Y bueno, las plaquetas durante la activación liberan de sus gránulos alfa a la superficie factor 5 parcialmente activado, el cual es parcialmente encendido por la trombina y el factor 10A. Y bueno, la trombina también activa el factor 11. Por otro lado, la trombina escinde el factor de von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Y bueno, las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. Bien, ahora en la fase de amplificación, las pequeñas cantidades de trombina generadas en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas y bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? La amplificación.
Bien, vamos ahora a lo que es la fase de propagación. Y bueno, habíamos dicho que en la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 11, así como los cofactores 5 y 7, y después el factor 9A junto con el 8 se unen a la membrana de las plaquetas, formando un complejo de tenaza. El complejo de tenaza activa el factor X, resultando en una rápida formación de 10A y se compone del factor 9A, 8A, 10 y calcio. La mayoría del factor 10A se forma fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenaza y no a través de la activación del complejo FT7A. El complejo de tenaza se cree que es 50 veces más eficiente para activar al factor 10 que el complejo de FT7A. El factor 10A inicia el hambre del complejo de protrombinasa, el cual es constituido por el factor 5A, 10A y calcio, y este complejo transforma la protrombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo también. Ahora bien, en ausencia del factor 8, como ocurre en la hemofilia A, y del factor 9, como ocurre en la hemofilia B, la iniciación de la coagulación es normal. Sin embargo, la fase de propagación se encuentra severa disminuida, lo que lleva a una mala formación de las bases de realizar una hemostasia adecuada. Bueno, vamos a continuar, nada más estamos esperando a que se cargue, nuestras siguientes páginas. Ahora sí. Ok. Bien, ahora les vamos a hablar acerca de lo que es la púrpura trombocitopénica idiopática, y bueno, consiste en un trastorno patológico poco frecuente con riesgo letal en el cual se forman repentinamente pequeños coágulos de sangre en todo el organismo, ocasionando una disminución muy acusada de plaquetas y de glóbulos rojos, así como fiebre y lesiones diseminadas en varios órganos. Respecto a la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica idiopática, bueno, no se conoce la causa de este trastorno, precisamente por eso es idiopática, pero bueno, la coagulación puede interrumpir la irrigación de la sangre en partes del cerebro, ocasionando síntomas neurológicos fluctuantes y extraños. Otros síntomas incluyen ictericia, presencia de sangre, proteínas en la orina, lesión renal, dolor abdominal y ritmo cardíaco anormal. Si no se trata este trastorno, generalmente es fatal. Con tratamiento, más de la mitad de los pacientes logran sobrevivir. Ahora les vamos a hablar acerca de la enfermedad de von Willebrand y de su patología. Esta enfermedad es una deficiencia o anomalía hereditaria del factor de coagulación que lleva el mismo nombre, una proteína que afecta la función de las plaquetas. El síndrome von Willebrand es el trastorno hereditario más frecuente de la función de las plaquetas. Este factor se encuentra en el plasma, en las plaquetas y en las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando falta o es defectuoso, el primer paso de la coagulación, que consiste en el taponamiento de la lesión del vaso sanguíneo, no se produce y en consecuencia la hemorragia no se detiene a tiempo, si bien finalmente sí suele hacerlo.
Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la hemofilia. Y bueno, hay que recordar que hay dos tipos de hemofilia, la hemofilia A y la hemofilia B. Vamos a hablarles en este momento de la hemofilia a la cual también se le llama clásica y bueno, comprende 80% de los casos de hemofilia y es un déficit del factor 8 de coagulación. Y bueno, tras la enfermedad de von Willebrand, el segundo trastorno genético asociado con hemorragia grave. El factor de coagulación es una proteína que actúa como un factor para el factor 9 en la activación del factor 10 en la cascada de la coagulación. Y un fallo en este punto de la cascada de la coagulación da como resultado la formación de fibrina deficiente, lo que provoca que la coagulación sea mucho más prolongada y el coágulo inestable. Bueno, ahora respecto a lo que es la hemofilia B, pues cabe mencionar que también se le llama enfermedad de Christmas y es un trastorno de la coagulación sanguínea que es hereditario, causado por la deficiencia de una proteína en el plasma denominada factor 9, que afecta a la propiedad de coagulación de la sangre. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado claro este tema porque pues, recobra muchísima importancia para lo que es la nutrición aplicada.